Primera nota que preparamos para esta emisión tiene que ver con la problemática del uso intensivo de plásticos en la construcción y estamos comunicados con un amigo de la casa, el ingeniero Pablo Cabrera, gerente de análisis de riesgos de Allianz Argentina. Pablo, buen día, un gusto tenerte una vez más en los micrófonos. Buen día, Marcelo, gracias por la participación y bueno, aquí estoy para darte un poco de conocimiento de lo que quieras. Dale, ya en muchas ocasiones hemos analizado en particular el tema de paneles sándwich, ¿no? Pero no es la única utilización de este tema de los plásticos, así que contanos qué está pasando en materia de sistemas de construcción no tradicionales. Bueno, mira, el tema, claro, es como vos decís ahí en la nota, en el programa ya hablamos de paneles sándwich, que es un aspecto del uso de plásticos en la construcción, que es una tendencia que viene desde hace muchos años, junto con el uso de plástico en general en la sociedad, pero en la construcción se ha incorporado mucho en nuestro país de los años 90, los usos principales de plásticos relativamente nuevos en la construcción se dan en el uso de aislaciones, o sea, aislaciones de poliuretano, poliestireno y otros plásticos para mejorar la capacidad térmica o la conservación de calor o de frío de los edificios. Y no hablamos solamente de temas industriales, no, hablamos en el hogar. Básicamente ese es el principal uso donde se ve mucho más plástico en la construcción. Después también hay otros elementos como cañerías plásticas que antes no existían, ventanas, puertas, digamos, elementos que antes tampoco eran de madera, o eran de otros materiales y ahora son de PVC, por ejemplo, que aportan más carga de fuego dentro de los edificios. Así que esos son lo que nosotros vemos todos los días, ¿no?, en nuestro país, pero también hay elementos ocultos que no vemos o que no nos damos cuenta, que por ejemplo el uso de tergopol para alivianar losas, tenemos tergopol inmerso en las losas, tergopol y otros plásticos también. Y por último, un tema que es crítico en otros lugares del mundo, todavía no nos llegó, que es el uso de fachadas combustibles para el recubrimiento externo de los edificios. Pablo, buen día, Marcelo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué puede hacer la industria del seguro con esta tendencia que difícilmente pueda ser detenida por el tema de la sustentabilidad, de los menores costos, de la mayor rapidez, limpieza de obra? Exacto. ¿Qué tendríamos que hacer como industria? ¿Ajustar las primas, considerar que la pérdida máxima probable va a subir, rechazar la cobertura de esto? ¿De qué manera le advertimos al mercado que estamos yendo en caminos separados, la industria a la construcción? Muy buena tu pregunta, muy buena las opciones que planteas, y realmente la tendencia es inexorable, o sea, no se puede detener. Lo que sí puede hacer la industria del seguro primero es alertar sobre la existencia de un agravamiento en los incendios, en los daños. Esto va a traer como consecuencia probablemente un ajuste en las primas si los aseguradores realmente reconocen ese aumento. Obviamente va a tener un correlato, pero también se puede trabajar en la prevención y en la selección de los mejores materiales disponibles, porque hay una gama de materiales, digamos, que tienen distintos niveles de combustibilidad y bueno, ahí hay que trabajar para identificarlos y para cuando se hacen los proyectos que se hagan de la mejor manera posible. No sé si han visto, esta semana tuvimos un incendio, que fue publicado en las redes, el incendio de una torre en Milán, una torre de 15 pisos, donde se incendió toda la fachada. No sé si lo han visto. Sí. Inmediatamente recordamos a la Torre Grenfell en Londres, que fue un incendio hace unos 4 o 5 años, que bueno, fue también muy grave y donde murieron 80 personas. Todo esto, ¿por qué se produce? Porque los materiales y los sistemas constructivos de fachada no están lo suficientemente probados como para limitar la propagación del incendio. Entonces se produce una propagación completa sobre todo el edificio y prácticamente en el caso de Grenfell fue destrucción total porque lo tienen que demoler. En el caso de Milán no sé, pero va a tener un daño importante el edificio. Así que la industria del seguro tiene que estar a la vanguardia, digamos, identificando y ayudando
a que se construya mejor y más seguro. Eso creo que es el mensaje. Obviamente prima y condiciones va a venir de la mano, eso va a venir solo, pero primero tenemos que alertar para evitar las malas prácticas, digamos, de construcción y de uso materiales. Pablo, en tu informe que diste gentilmente para los productores de la compañía, vos mencionabas de que algunos de los fabricantes de estos paneles de alguna manera no advierten adecuadamente al público, o tal vez lo hacen hasta deliberadamente con información no del todo clara. Yo tengo acá los certificados de ensayo de materiales, pero sí. ¿Por qué? O sea, ¿se puede comercializar un producto donde la gente tal vez sin saber lo incluye en la construcción de su vivienda y no se da cuenta que lo que está comprando puede ser una trampa mortal o la posibilidad de perder toda la vivienda en un viaje? Claro, exactamente. Mirá, eso es una realidad, pero no es una realidad solamente en Argentina. Esto surgió a la luz, yo leí los informes del investigador que hizo la pericia, digamos, de la Torre de Grenfell, la hizo para la corona británica, o sea, una persona totalmente independiente, y pasa lo mismo, o sea, los elementos tenían certificados, pero obviamente tenían sus trampas, tenían sus bemoles, y es que es un fenómeno tan complejo que uno a veces puede tener un certificado para el material, pero no para el sistema constructivo. Perdón, claro. Que están los chicos acá, ahora me... es básicamente eso. Y en Argentina nos pasa algo parecido, porque, por ejemplo, en el caso de paneles, nos dan certificados de aislación, que puede tener un cierto retardante de llama, puede ser un poco más beneficiosa una que otra, pero en definitiva es combustible, y no hay ensayos sobre todo el sistema constructivo en sí. Entonces el público, el profesional de construcción o el usuario, y lee un ensayo, dice, no sé, menos combustible, y piensa que eso está bien, y a veces no está bien. O sea que lo que podemos... Es complejo, es un tema bastante complejo. Sí, sobre todo porque del otro lado tenés los talibanes de la sustentabilidad, del ahorro de tiempo, el ahorro de costos, que todo lo que vos le digas, che, cuidado con esto, lo van a tomar como que sos un ponedor de piedras en el camino. Exacto, y no alguien que está advirtiendo de un riesgo real. De un riesgo real, exactamente, claro. Y pasa a todo nivel, y además también pasa un tema por la percepción de riesgo. Uno dice, bueno, pongo esto que me aísla, me bajo los costos de calefacción, de refrigeración, y es una realidad, pero introduzco un riesgo de incendio. El incendio puede pasar o no puede pasar, o sea, es algo más lejano, el ahorro de costos es inmediato. Entonces ahí está un poco la decisión de largo plazo, de decir, bueno, quizá uso este material, pero tengo que colocar protecciones, o le tengo que colocar otro material encima para que no se propague un incendio. Hay como muchas opciones, pero primero hay que percibir el riesgo. Si no se percibe el riesgo, vamos a tener plástico en todos lados. Hay un caso, por ejemplo, de viviendas que están hechas de paneles de madera con tergopol en el medio, y habían mandado certificados de que eran incombustibles. O sea, es un extremo, ¿no? Pero es una locura. Imagínense. Pablo, no sé si es exactamente ese caso, pero justamente uno de los oyentes nos pregunta acerca del sistema steel framing, que en las casas es cada vez más frecuente, ¿no? El steel framing es diferente, porque el steel framing es construcción de acero o digamos de perfilería con construcción en seco, digamos, con construcción en seco como para las paredes, ¿no? Drywall, lo que tipo Durlock, ese tipo de materiales. Y la estructura es de acero. Ahí no hay tanto combustible, ¿no? Ahí no tengo tanto combustible. Tengo combustible si le meto tergopol, si le meto aislaciones de plástico en las paredes, que existen algunos tipos, pero no en todos. Uno ve muchas veces en las películas estas de que arreglan casas en Norteamérica cómo ponen directamente tipo lana de vidrio u otro tipo de cosas de relleno por tema adiabático de temperatura. Claro, pero ves, la lana de vidrio no es propagadora de incendios, tiene una combustibilidad bajísima y es un material noble, entre comillas, realmente bueno y recomendable para usar una aislación. Pero otros en vez de la lana de vidrio le meten una espuma de poliuretano. Tal cual. Claro. Entonces ahí sí tenés un problema. Y por ejemplo, sistemas constructivos industrializados, como hay uno que es famoso, que tiene un nombre italiano, no lo recuerdo, que lo usaron en las casas de la fábrica de Plaza de Mayo, que hicieron ahí por la zona de Lugano, que tiene mucho poliestireno expandido.
y ahí tenés riesgo de incendio más grande. Quizás no tan excesivos como lo que yo te dije de los paneles de madera con tergopol en el medio. Claro, ¿no? bueno, eso es muy difícil que alguien crea y quiera creer de que eso no es combustible. Se parece mucho a un panel sándwich eso. Claro, es exactamente, pero vos recibís un certificado y algunas empresas te dan un certificado que hacen eso, dicen, no, esto es ignífugo, o esto tiene una resistencia al fuego, etcétera, y no la tiene. Ahora, uno no dice que no se pueda construir con eso, se puede construir con eso, pero tenés que tener un montón de recaudos en instalaciones eléctricas, instalaciones de calefacción, prevención. ¿Para qué? Para que en caso de tener un incendio, la gente pueda, ahora ya estamos hablando de vida, cuando es un tema de una casa estamos hablando de vida, pueda salir y pueda estar segura, porque esas casas se queman en minutos. Sí, sí. Sí, aparte producen humo, tóxico. Producen humo y gases tóxicos. Sí, sí. O sea, si hay... está durmiendo, muere definitivamente, muere, no por el fuego, sino por el humo. Sí, hay un tema de educación acá también, ¿no? Porque estamos tal vez en esta cultura acostumbrados a la casa de ladrillo, casi imposible que se prenda fuego toda y pasamos un sistema... Exactamente, bueno. Tenemos un tema de cultura. Claro. Sí, tenemos un tema de cultura, exactamente, ese es el problema. Bueno, que a ver, los americanos lo tienen mucho más resuelto y uno ve planes de escape para una casa, detección de humo, sprinklers en una casa, y acá no lo tenemos eso. Sí, además de tener seguros adecuados y además de tener una cultura de que las casas se incendian, ¿no? Claro, exactamente. Acá no lo tenemos en nuestra cabeza, estamos con el chip viejo, pero la construcción cambió y va a cambiar más aceleradamente, eso estoy seguro. Sí, vos observaste en el comienzo algo que también pasa desapercibido, que son las aberturas hechas de PVC, similares a madera o similares a metal, con un acabado que parece de metal y resulta que son plásticas. Exacto, exacto. ¿Sabés cómo se derriten en un incendio? Pero inmediatamente. Claro. Se derriten, o sea, quizá no es una gran carga de fuego, pero se derriten y pasa el incendio hacia afuera. En Grenfell pasó algo así, se incendió dentro de una cocina, se derritió la abertura de plástico y tomó la aislación externa, y después se propagó por todo el edificio. Sí, sí. Un caso extremo, ¿no? Extremo, pero pasó. Pero fíjate que en Grenfell, y lo hemos tratado esto con Tomás Furcade en un Zoom que hicimos oportunamente, ha generado un desastre para miles de personas que tienen viviendas con ese tipo de fachadas que hoy su valor comercial es cero. Cero, o están evacuados, o no pueden vivir ahí, tienen que irse a otro lado. Es tremendo. Son temas que muy sensibles, y en Argentina lo de las fachadas combustibles hay muy poco, ya hay muy poco, pero va a haber cada vez más, y si no ponemos atención a esto, bueno, en 15 años vamos a tener una situación más complicada. Bueno, Pablo Cabrera, sabemos que desatendiste algunos temas familiares, te lo agradecemos. Ahí están, sí. Están ahí. Cuando uno habla por teléfono... Agradecerles a ellos que hayan tenido la paciencia de que su papá haya tenido que estar en los micrófonos de Tiempo de Seguros en el día de hoy. Vos decile que como un placer. Alguna vez dijo el negro Olmedo, explícale que lo nuestro es un apostolado, así que abrazo y buen fin de semana. Cortita. ¿Vos recordás el 11 de septiembre del 2001 dónde te encontrabas? Sí, en la oficina, con la señora Nalbuerna, estaba mirando, no sé si se acuerdan, algunos se deben acordar, y estábamos ahí, ella estaba mirando internet y dijo, mira lo que pasa, y no lo podíamos creer, pensamos que era una película, que era una película falsa o algo por el estilo. Bueno, te agradecemos el testimonio, te agradecemos haber estado compartiendo estos minutos con nosotros y te deseamos un muy buen fin de semana. Gracias, chau. Gran abrazo. Chau.